Bueno, muy buenos días a todos. Estamos una vez más aquí en la clase de epistemología y construcción de la verdad jurídica y criminológica. Y bueno, la vez pasada en la anterior clase concluimos viendo dos particulares temas acerca de la criminología. Y por un lado, pues vimos los tipos de conductas, en particular una distinción entre aquellas que son, digamos, no estrictamente objeto tradicional de la criminología, como lo son las conductas antisociales, sino de otro tipo, como las conductas sociales, parasociales, antisociales. Y por otro lado vimos los niveles de interpretación del objeto de estudio de la criminología, es decir, atendiendo a algo objetivo, algo subjetivo o algo más abstracto, el crimen, el criminal y la criminalidad respectivamente. El día de hoy lo que quiero hacer es detallar algunas características acerca de lo que es la conducta desviada o este término en general, buscando ubicar a las conductas antisociales dentro de un marco, digamos, más general. Eh, en el sentido de que, bueno, cuando la criminología tradicionalmente se creó, el estudio de las conductas antisociales se dio por medio de unas ciertas escuelas. Estas escuelas tradicionalmente destacaron algunos de los factores, eh, sean biológicos, psicológicos o sociales. Y digamos en sus clases más específicas acerca de las escuelas del pensamiento criminológico, ustedes quizá han escuchado que, digamos, los padres fundadores de la criminología empezaron estudiando la idea de que las causas, las consecuencias, la forma en la que podíamos prever los crímenes es a través del estudio del criminal en su aspecto biológico. Poco a poco eso fue quedando de lado, es decir, no se empezó solo a enfocar en eso la criminología y se empezaron a estudiar aspectos psicológicos y evidentemente los aspectos sociales que siempre estaban ahí se empezaron también a descubrir e indagar. Y hoy por hoy sabemos que tiene todos estos elementos, digamos el estudio del crimen. Eh, entonces, en tal medida lo que pretendo hacer hoy es tratar de preguntarnos cómo es que pasó con ciertos ejemplos específicos del estudio de la conducta antisocial y en general de la conducta desviada eh, a un aspecto de estudios biológicos, a estudios psicológicos, a estudios sociales. Y nuestro objetivo es también hablar posteriormente de las teorías del llamado así control social, que es uno de los grandes temas al que llegaremos. Y lo que voy a indicar es dar unos cuantos ejemplos. No quiero abarcar todo el tema del control social, que es amplísimo. Y bueno, ese es como el esquema de la clase de hoy. Entonces, en algunos comentarios había yo observado y leído que alguna compañera de todos nosotros me preguntaba que por qué una conducta desviada puede ser más positiva o puede ser negativa. Bueno, la idea es que si nos preguntamos acerca de las conductas antisociales, pues una manera de enmarcar una conducta antisocial es mencionar que es una conducta desviada. Una conducta desviada ha sido estudiado desde el punto de vista de la sociología. Una conducta desviada es aquella que no es normal, que es distinta. Y esto, ¿quién lo define? ¿Lo normal o lo distinto? Bueno, pues lo define una sociedad y un contexto particular, un tiempo y un espacio
en el que, digamos, un grupo de personas decide pues indicar las normas, los valores y las prácticas, digamos, sociales que son consideradas pues normales. En esa medida habrá algunas prácticas que no son consideradas normales, en el sentido de que van en contra de estos elementos. Entonces todo esto se define, digamos, contextualmente. No existe una medida absoluta que nos diga que es lo normal siempre y en todo momento. Eso debería de ser evidente. Pues resulta que entonces, si tomamos en cuenta esto de la conducta desviada de esta manera, pues digamos, el criminólogo tuvo, históricamente hablando, una primera idea, que es cómo detectamos estas conductas desviadas. Bueno, de manera intuitiva las reconocemos. Alguien que me está robando, alguien que mata, alguien que viola, son conductas que en ciertos contextos y en los contextos todavía actuales son tachadas como desviadas, como no normales, y no solamente desviadas, sino antisociales, es decir, atacan a las normas de convivencia social específicas, las quieren, digamos, destruir de cierta manera. Entonces, ejemplos como el de César el Hombroso, que es considerado uno de los padres, ¿no?, famosos de la criminología, pues se encuentran en el ámbito de los estudios, sobre todo más biológicos, en donde se pretendía estudiar, digamos, las características de los individuos para obtener, digamos, pues una caracterización acerca del criminal y pues reconocer por qué los sujetos criminales cometen los delitos o las acciones, las conductas antisociales, y su intuición era que esto se podía determinar a partir de las características físicas de ellos. En este caso tengo yo aquí una fotografía que tengo de la red, y en donde supuestamente se representan las características, las medidas que el Hombroso había ubicado para detectar a un delincuente. Este tipo de características, mientras, digamos, más se acercaran a lo establecido en sus mediciones, esto, digamos, indicaría una gran frecuencia, una alta probabilidad de que el sujeto pues fuera un delincuente. Entonces, el estudio de los rasgos físicos, craneales, anatómicos, fisiológicos de ciertos delincuentes le hizo sacar una frecuencia, digamos, una cierta medida de tipos de individuos, y esto lo llevó a pensar que de esa manera podría detectarse quién podría tener una tendencia criminal, es decir, una actitud antisocial en el futuro. Esto fue también estudiado por otras personas. Por ejemplo, tenemos el caso de los estudios de Sheldon, W. Sheldon. Digamos, básicamente lo que hizo este autor fue estudiar pues una correlación entre los, digamos, hombres que eran criminales y su condición física, con su condición física en el sentido de su musculatura, de su altura, de su fuerza, ¿no?, de su actitud violenta, y se dio cuenta de que esto estaba correlacionado con un alza o una mayor probabilidad de ser criminal. Es decir, si agarraba a la mayoría de la población que se encontrara en una prisión, pues resulta que pues los que habían cometido ilícitos en más ocasiones y de mayor, digamos, tipo de mayor grado de antisocialidad eran aquellos que tenían mayor musculatura, fuerza, etc. Entonces él pensó que había una predisposición
de que el criminal, al tener estas condiciones, o una persona más bien que cualquiera que tuviera estas condiciones, pues tendría más probabilidad de ser un criminal. Curiosamente, la manera en la que obtuvo sus resultados, hoy se sabe que, pues, digamos, fue un escándalo, porque la manera en la que obtuvo fotografías de un montón de individuos que él comparó también requerían las fotos de, digamos, los universitarios en la Ivy League, de la cual pertenece Harvard y otras grandes instituciones como Yale. Y el punto es que pues él utilizó, digamos, fotografías también de los escolares de las universidades, y pues esto sale posteriormente. Es curioso, ¿no? Como dato cultural. También existen los estudios en esa medida, estudios que siguen siendo biológicos, con pues dos investigadores, los Glueck, en Estados Unidos. Y este ejemplo pues lo coloco porque es más o menos conectado, en donde existe también una investigación en donde se estudian sobre todo a los jóvenes criminales. Son ellos dos connotados criminólogos más bien, en donde estudian, digamos, al joven criminal, y se dan cuenta de que existe una especie de correlación entre la agresividad y, digamos, la tendencia en los hombres, digamos, el estudio estaba planteado así, de ser o de cometer más crímenes. Obviamente aquí hay un problema, hay una crítica importante, y estos autores también lo reconocieron, que lo único que ellos establecían era una correlación que podría ser interesante y podría marcarnos la pauta para conocer los delitos. Sin embargo, no es cierto que las correlaciones impliquen de alguna manera o nos lleven a afirmar una causalidad. Es decir, no porque haya un comportamiento que cuando se encuentra también se encuentra otro, eso quiere decir que uno lleve a explicar al otro o que lo cause. De hecho, eso puede no suceder. Típicamente algunos problemas o algunas, algunas enseñanzas en estadística es que las correlaciones no necesariamente son causales. Y ese es un error que podría ser muy grave y también en ciertos aspectos muy ingenuo. Dos situaciones que suceden al mismo tiempo quizá no están ni siquiera conectadas la una a la otra, y menos aún de manera causal, en donde una es la causa y la otra es su efecto. Eso no siempre es así, hay que tener mucho cuidado con ello. Aquí están, por ejemplo, los textos de Eleanor y Sheldon Glueck. Son, pues, como ven, amplios, entonces me di la tarea de buscar esta imagen. Y bueno, aquí lo que viene en el título es básicamente un diario de un proyecto de investigación que se titula Hacia el desarrollo de una tipología de los delincuentes. Entonces ya en aquellas épocas se estaba estudiando con cuidado las causas de los delitos, se estaba intentando proyectar una tipología, como quizá ya la vimos. Aquí están una página de un artículo de esos autores que se llamó El Chico Bueno en una área de alta delincuencia. Y es que quería hablar de una particular reflexión que hacen estos autores en este artículo y en otros, y es que en realidad ellos estudiaron varios fenómenos referidos a este tipo de cosas. De hecho, este artículo ya es de otro autor que fue influenciado más o menos por ellos,
Son dos autores, Walter Reckless y Simon Tinitz, entre otros, ¿no? Pero el punto aquí es que el estudio que realizaron estos autores más bien se dirige a algo más social, en el siguiente sentido. Lo que se preguntaron fue, bueno, vamos a estudiar un vecindario en donde haya alta delincuencia o alta frecuencia de delitos. Y lo que ellos querían investigar es por qué existían pues chicos jóvenes que no eran delincuentes juveniles, como la mayoría, digo, a diferencia de la mayoría, que sí lo eran. Entonces ellos se preguntaron qué factores, qué causas, qué cosas estaban pasando para que los chicos buenos, los good chicos, vamos a decirlo así, pues no cometieran los delitos. Y lo que básicamente encontraron fue una diferencia en el trato. Resulta que, y ellos lo escriben en algunos lugares de sus conclusiones, los resultados preliminares pues les muestran que los chicos buenos pues eran, digamos, recibían una buena educación de sus maestros, de sus padres y de otros chicos que podían, digamos, obtener una conciencia más alta de sus acciones, un manejo en sus emociones, en la manera en la que actuaban. Ellos se identificaban además con varios de los valores que tenían sus padres y eso les ayudaba a ser, digamos, pues estar en armonía con su familia en la escuela y por lo tanto tener un comportamiento que no es desviado, que no es antisocial. En cambio, los chicos del barrio, que eran en su mayoría jóvenes delincuentes o los bad chicos, los chicos malos, por decirlo así, pues tenían una falta de conciencia amplia, no tenían un buen manejo de sus relaciones sociales, no se identificaban de ninguna manera con sus padres o en menor medida con sus padres, con los maestros, etc. Y entonces lo que resulta de este estudio es que ya se está destacando el factor social. Entonces, si nosotros observamos lo que he tratado de explicar, pasamos de estudios en donde el objetivo era solo estudiar la biología de la persona, después se reconocían ciertos factores psicológicos y al final, digamos, tenemos ciertos factores sociales. El factor psicológico realmente no lo estoy destacando mucho, pero el punto es que existe una manera en la que estos chicos, estos individuos están actuando de manera diferente. Y eso tiene que ver con sus relaciones psicológicas y sus relaciones sociales. Entonces, seguramente en las clases que están llevando de escuelas del pensamiento criminológico, esto lo van a observar de manera más general. Y yo solamente quería añadir un ejemplo de esto, en donde lo que estamos viendo en realidad es una búsqueda de las causas que producen al delincuente, de las causas que producen a los sujetos antisociales a través de sus decisiones y digamos la manera en la que los criminalistas han realizado ese tipo de labores ha sido a través de diferentes estudios. Ahora bien, una manera general de ver esto es si eso impacta la investigación actual. Y pues por ejemplo, he encontrado este ejemplo en donde es un artículo de investigación científica que básicamente retoma las ideas de Sheldon en la medida en que este autor hizo una investigación de los tipos somáticos parecida a la que postulaba, lo decíamos, Lombroso. Digamos, hay una especie de influencia, ¿no?,
De hecho, es esto que decíamos, que los criminales tienen condiciones físicas especiales y que marca una correlación, tiene que ver con los tipos de cuerpo, tipos biológicos, somáticos, que utilizó o que utilizaba también en cierto sentido Lombroso. Estoy hablando de esta clasificación en donde los individuos son endomorfos, ectodermos, etcétera. Esos que seguramente los han visto en sus clases. Entonces, en fin, simplemente mencionar que es investigación que de cierta manera todavía está influyendo, aunque realmente no es demasiado popular este tipo de aproximaciones. Aquí nos cuenta que pues se están inspirando en la idea de Sheldon, en donde William Sheldon desarrolló la idea de los tipos somáticos y explicó pues los tipos criminales de esta manera. Y estos son los tres tipos criminales o los tres tipos de cuerpos que quería que existieran: los mesomorfos, los endomorfos y los ectomorfos. Porque hace rato lo dije incorrectamente, aquí están de manera más correcta, ¿no? Y bueno, el punto es que ellos tratan de investigar, o digamos, si realmente la investigación de Sheldon tiene alguna, digamos, algún impacto en algo, digamos, en un coeficiente de masa, que pues hoy por hoy se utiliza de manera más científica, más cuidadosa. ¿Okay? Entonces es medio curioso que todavía existen este tipo de investigaciones, porque en realidad la mayoría de ellas están, digamos, son muy criticadas en el sentido de que la idea antigua de creer que podemos identificar a los criminales solamente por sus rasgos físicos, por las maneras biológicas en que fueron creados, pues es de manera, digamos, directa, incorrecta. Lo que sí podemos decir es que debe de haber un factor biológico, un factor genético, un factor natural que afecta la predisposición quizá del individuo a realizar acciones antisociales. Claro, influenciadas por factores psicológicos, educativos y de desarrollo social, evidentemente. Y quizá esto es lo que quería yo añadir. Ahora bien, este tipo de maneras de ver al crimen, pues tiene que ver también con los paradigmas tradicionales y no tan tradicionales. Vamos a ponerlo bajo esas dos clasificaciones medio burdas, ¿no? Pero los paradigmas tradicionales del estudio de la criminalidad eran los etiológicos en un primer, digamos, principio. Estos paradigmas nos hablan de que se trataba de estudiar la mera conducta desplegada del, digamos, del antisocial. Y en tal medida, la conducta desplegada se podía, digamos, analizar de manera más individual. De hecho, ese era el enfoque. Como consecuencia, quizá eventualmente podríamos llegar a una conducta social, pero el enfoque inicial era siempre el individual. Esto, pues, en los enfoques no tradicionales se empezó a poner en duda, o hubo ciertos ataques a la misma. Claro, el individuo es importante, pero también la sociedad. Entonces, existen varias teorías acerca de que los factores sociales son muy relevantes en el comportamiento pues, de la conducta antisocial y la conducta criminal en particular. De manera muy general, quizá existen muchas teorías, pero una de ellas famosas es la de la reacción o las reacciones sociales. La reacción social, vamos a ponerlo así. ¿Ok? Y bueno, la idea es que la sociedad de alguna manera va a
producir una consecuencia, va a reaccionar de cierta manera, va a actuar de cierta manera en contra de, digamos, la antisocialidad. Y vamos a poner un ejemplo concreto que más que nada tiene influencias sociológicas o de la sociología jurídica y criminológica. Y es una forma de interaccionismo simbólico en realidad. El interaccionismo simbólico es una gran teoría en sociología, dentro de varias otras, por ejemplo el funcionalismo, por ejemplo la teoría del conflicto, en donde en realidad se distingue de las dos anteriores que acabo de mencionar, en el sentido de que importa cómo es que construye la sociedad, los conceptos, las maneras de observar los fenómenos. En este caso estamos hablando del fenómeno de la antisocialidad o de la criminalidad. Y pues voy a poner un ejemplo que tenemos, que es, digamos, la escuela o la aproximación del etiquetamiento. Digamos, social, o la estigmatización social. Entonces, ¿de qué habla este tipo de aproximación? Pues existen varios ejemplos, pero la idea básica es que hay una estigmatización de manera social a las conductas antisociales. Se genera una especie de identificación, generalmente negativa, acerca de estas conductas, en donde pues generamos una percepción no solamente social, sino una percepción quizá individual en las personas que cometen actos antisociales. Por ejemplo, imaginemos que ustedes en la escuela alguna vez, cuando eran pequeños, pues un maestro les comentó que ustedes eran muy, supongamos, muy traviesos, ¿no? Entonces, de pequeño, estando en la escuela, el profesor regaña al niño, ya le llama la atención a tus padres, y entonces les dice: su hijo es un niño problemático, es un niño problema. Entonces, el niño puede reaccionar de varias maneras a este etiquetamiento. Puede reaccionar de manera positiva o puede reaccionar de manera negativa. No lo sabemos. Si suponemos que son ustedes, pues yo espero que hayan reaccionado de manera positiva. Sin embargo, puede ser que ese sujeto, vamos a hablar de una situación pues imaginaria, en donde ustedes reaccionan de manera negativa. Y quizá mientras van creciendo se van identificando con esta idea negativa de que ustedes son niños problema. Entonces llegan a la secundaria y son niños, o son más bien jóvenes, que no les gusta seguir la autoridad de los profesores, que molestan, digamos, a sus compañeros, que les hacen bullying, etcétera. Y eso va creando, digamos, un fenómeno ya no solo de etiquetamiento social, sino de identidad social, en donde esta identidad puede, digamos, dirigirse a la antisocialidad. Y al dirigirse, digamos, el fenómeno del etiquetamiento social a una identificación con la antisocialidad, hay una especie de aceptación, hay una especie de, digamos, de satisfacción del individuo para realizar una conducta antisocial. Y eso es algo que, digamos, eventualmente nosotros podemos explicar con una serie de constructos sociales, en el sentido de que las acciones de otras personas, como el maestro que te etiquetó y te decía niño problemático, como tus papás que quizá también te habían identificado como un niño problemático, te han estigmatizado y te han provocado una actitud que ahora, o más bien que en el futuro, que en el tiempo, se convirtió en una realidad.
Y entonces quizá no estemos hablando de ustedes, sino quizá estemos hablando de criminales reales, como por ejemplo, no sé, un Chapo Guzmán, un, un asesino serial, etcétera. Pongan ustedes aquí el ejemplo que ustedes deseen. Entonces, esa es una manera de ver, digamos, cómo es que un paradigma es tratado de manera social a través de una teoría sociológica, ¿no? Criminológica fundamental. En criminología existen un montón de formas de observar el fenómeno criminal. Mi papel, nuestro papel, no es explicar cada uno de ellos, sino explicar los ejemplos, digamos, que nos van acercando a el conocimiento del crimen, del criminal, de la criminalidad en su generalidad. Y este es un ejemplo. Aquí, ¿cómo se conocería, digamos, este sujeto antisocial? Bueno, a través de una explicación social, una explicación en donde los factores sociales, las acciones que toman, digamos, los individuos que se relacionan con otro, con el antisocial, en el tiempo pasado generaron este problema. Y entonces quizá la causa, si la causa de que ese sujeto fuera antisocial está en la manera en la que lo influyen las personas y en cómo lo tratan, pues quizá entonces deberemos de pues trabajar no solamente al antisocial, sino a las personas con las que se relaciona. Y así podríamos prevenir los delitos, que eso es algo fundamental en la criminología. Buscar que no se cometan delitos, crímenes o en general conductas antisociales. Ahora bien, otro tipo de teorías que existen en la criminología son las teorías, yo he llamado así, control social. Las teorías del control social son teorías en donde básicamente se está tratando, se van a establecer regulaciones a los pensamientos y comportamientos sociales que implicarán o que implican límites, o castigos a las conductas, digamos especificándolo en el tema de la criminología, de las conductas antisociales. Son especies de directrices de normatividades dirigidas a lo que tienen en la cabeza los sujetos, las ideas que desarrollan y lo que realizan en sociedad. Y esto siempre va a implicar o va a asumir un límite o una sanción, un castigo. Y las teorías del control social pueden implicar pues castigos o sanciones que pueden ser informales o formales. Son distintos. ¿En dónde ya se la diferencia entre, digamos, una sanción informal y una sanción formal? Bueno, resulta que las sanciones formales son aquellas que son establecidas por los cuerpos o los órganos que componen el sistema de justicia de una nación. En México, obviamente, nuestro sistema de justicia está más o menos bien organizado. Tenemos a los órganos policíacos, los órganos de investigación, a los órganos de impartición de justicia, el MP, digamos el fiscal, tenemos a los órganos jurisdiccionales,
jueces, magistrados, ministros. Tenemos a una serie de, digamos, productores de políticas públicas, en fin, un montón de órganos. Todos ellos son oficiales, todos están, digamos, normados por pues la legislación adecuada, la Constitución en México, los códigos, Código Nacional de Procedimientos, Código Penal, en fin, todas aquellas conductas que reciben una sanción básicamente jurídica son naturalmente sanciones formales. Las que no se encuentran en este lugar serán sanciones informales. Muchos aspectos de cómo reacciona la sociedad, las sanciones sociales, son informales. Son maneras de controlar informalmente las conductas que son consideradas de manera contextual antisociales, es decir, en un tiempo y en un periodo específico. Aquí, por ejemplo, voy a motivar las teorías del control social mencionando simplemente un ejemplo, que es la teoría del control de Hirsch. Pues resulta que esta teoría del control nos menciona que tiene 4 dimensiones. Y aquí tenemos las 4 dimensiones, el apego, el compromiso, la implicación y las creencias. Pero ¿en qué sentido se entienden? Bueno, él menciona que el control social tiene varias causas. La primera es la causa del apego. Bueno, como nos lo podemos leer aquí, estas van a fomentar la conformidad. Eso quiere decir que aquellos que no estén conformes con algún aspecto social que poseen, pues entonces generalmente van a alejarse de las conductas pues sociales, las conductas normales. Van a quererse distinguir de ciertas maneras y el problema con esto es si generan conductas antisociales. No solamente desviadas, sino antisociales. No solamente se alejan de la normalidad, de la regularidad, sino que van a atacarla. Ese sería el problema. Y en cierto sentido ustedes pueden leer cada una de estas, digamos, sería un trabajo que podrían hacer pausando el video. Y bueno, solamente quiero mencionar quizá una más, digamos, la causa de la implicación. Bueno, la causa de la implicación, ¿en qué consiste? Nos dice, una fuerte implicación en actividades lícitas inhibe el comportamiento desviado. Quiere decir que si tú tienes una conducta, o más bien, si manejamos algunos límites a tu conducta, en donde te ponemos a trabajar, te ponemos a ir a la universidad, te ponemos a hacer tareas como ahora lo estás haciendo quizá, ¿no? Entonces esperamos que eso va a inhibir un comportamiento desviado, un comportamiento que socialmente no queremos, que estés haciendo otro tipo de cosas, que pues pueden alejarse de lo que socialmente catalogamos como regular o normal. La ausencia de actividad dice, ¿no? La ausencia de actividad en estas facetas cotidianas puede suponer terminar empleando el tiempo en actividades no legítimas. Actividades no legítimas quiere decir en este caso actividades que no son consideradas normales o adecuadas. Bueno, esta teoría también, fíjense, es parte de una gran teoría sociológica que es la del interaccionismo simbólico, que sí tiene varias limitaciones. Nadie está diciendo que estas teorías sirvan en todo momento. Tienen algunas cosas que no podrían resolver. Por ejemplo, el aspecto de la funcionalidad social. Si está alejado, digamos, en las corrientes del interaccionismo simbólico. Pero en fin, creo que ha valido la pena mencionar esta teoría del control, porque eso nos da una manera de hablar de cómo es que estudia, digamos, las regulaciones a conductas antisociales, pero de una manera negativa, si se dan cuenta. Y bueno, aquí no está asumiendo nada esta teoría acerca de las sanciones,
quizá esa es en parte una crítica a la teoría del control de Hirschi, aunque creo que sí lo menciona, ¿no? Pero no es algo que yo destacaría por el momento. Entonces, eh, pues la teoría del control social también implica algo más o menos interesante, que es que, digamos, el control social está establecido por la normalidad a través de límites o castigos que se implementan algo antisocial. En algunas teorías esto no es siempre evidente. Los comportamientos que son antisociales a veces son, sobre todo los comportamientos que son antes desviados y luego que se transforman o se catalogan como antisociales, pues dependen en realidad de ciertas situaciones. Pongamos este caso, ¿no? Aquí ustedes pueden ver dos imágenes en donde tenemos a pues Spider-Man, que es un, seguramente ustedes lo conocen, ¿no? Es un personaje de ficción de cómics de Estados Unidos, en donde básicamente pues es un joven que pues se vuelve un héroe porque digamos en la historia ficticia una araña le pica y adquiere las habilidades especiales de la misma. Está la historia esta de que su tío Ben muere y de alguna manera él es impactado, ¿no? Y por ese hecho de que haya muerto después de que él fue a, digamos, a unas peleas donde apostó y, digamos, dejó en libertad o posibilitó al tipo que le robó y que después es el mismo que mata a su tío. Entonces, la idea es, algunas personas como este sujeto, Jameson, Jameson, consideran que la actitud de Spider-Man es antisocial, que va en contra de reglas establecidas y consideradas como normales, como apegadas a, digamos, a lo que debería de cumplirse en una sociedad. Es considerado por él como alguien desviado, porque no está haciendo caso a la autoridad policíaca, porque no está regulada su actividad de manera, digamos, segura. En fin, lo cataloga como una conducta equivocada, una manera de comportarse erróneamente. Sin embargo, pues algunas otras personas, como seguramente esta señorita o esta señora, pues lo catalogarán, porque digamos, creo que el contexto de esta imagen era que le estaba ayudando, lo catalogará como una conducta social, una conducta quizá desviada en el sentido positivo, como heroica, pero que no le hace sin duda daño a la sociedad, no es una conducta antisocial. Entonces, el control social en cierto sentido también incluye algo acerca de estas acciones. ¿Qué hacer para limitar la conducta y que no se produzcan conductas tan anormales? Porque eventualmente eso podría producir una desestabilización social. Y la desestabilización social es lo que precisamente se quiere evitar con la implementación de una idea de control. Esto por otros autores ha sido estudiado. Por ejemplo, ustedes seguramente ya vieron en alguna actividad que hicieron la relación que tiene que ver el control con el poder y también hasta en ciertos puntos con el saber. Pero bueno, la idea es que las teorías del control social están relacionadas con el fenómeno criminal, con lo que estudia la criminología. Y de buenas a primeras, algo tan sencillo, o bueno, una teoría que no es tan complicada, tiene que ver con cómo es que se regula la normalidad.
Porque resulta que si algo es normal o hay regulaciones para distinguir comportamientos y estos puedan ser realizados sin límites, quiere decir que alguien tiene la capacidad física o mental para regularlo y por lo tanto tiene poder. Entonces, creo que esta es una manera también de observar pues lo que queríamos hacer el día de hoy, que es dar una explicación muy particular de cómo es que las teorías están relacionadas con una manera de observar el fenómeno criminal, y si nosotros hemos estudiado con más o menos cuidado las diferentes teorías, nos damos cuenta de que ellas son útiles. Entonces, aquí vamos a terminar este pequeño video, y en el siguiente video haremos una cosa bastante distinguida, bastante distinta, y es simplemente una nota acerca de cómo es que tenemos que acudir a las estadísticas que se producen y que están actualmente disponibles para todos, para estudiar el fenómeno criminal y tener una perspectiva más objetiva y menos subjetiva de este fenómeno. Entonces, como siempre, les pido que dejen, digamos, algún comentario en la parte de abajo. Si ustedes quieren, me pueden dar un like, y nos vemos en la siguiente ocasión. Hasta